Dice en 1 Corintios 1:26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vea pues, antes yo no me demoro mucho, o sea, a las 8 estamos saliendo, a los hermanos que me han estado llamando para orar, porque ahora día les dije, hermanos, si usted desea, yo le puedo colaborar en oración y orientándolo en qué pastor puede atender a su hijo en la cárcel. Porque muchos tenemos en las cárceles, muchos hijos de hermanos. A nivel nacional, no poco, miles de hijos de hermanos están privados de la libertad. Pero entonces me llaman hermanos y me dicen, pastor, usted que dijo que iba a orar por los presos, que nos iba a ayudar. Hermano, le encargo mi hijo está preso del pecado. Sí, eso es verdad. Yo no lo quiero desanimar, pero yo quiero hacerme entender. Cuando hablé de esto, es específicamente hijos de hermanos que están en una prisión, o sea, privados de la libertad. Sabemos que todo el que está en pecado es un preso del pecado, porque el que practica el pecado, prisionero es del pecado. Pero mis hermanos, específicamente es para ayudarlo a orar por ese muchacho que está en la cárcel y hasta donde me sea posible, y bueno, si es posible porque llevo muchos años en el Comité Nacional, orientarlo qué pastor lo puede ubicar. Quiero hacer esa aclaración. De los hermanos que tienen hijos en la cárcel, hermanos, vamos a ayudarlo, vamos a orientarlo para que un pastor se lo atienda, se lo visite. Ese mismo día le dije, no pierda el tiempo conmigo diciéndome que ore por libertad física porque no cuenta con eso. Yo no oro por la libertad física de un privado de la libertad, a menos que ya haya obtenido la libertad espiritual. Ay, sí. Yo bautizo un pelado en la cárcel. Lo veo llenarse del Espíritu Santo. Le veo esos frutos, ese fruto del Espíritu, de la conversión, lo veo sirviendo. Hermano, ¿quieren darme una noticia que me llene de gozo? Que me digan, hermano David, me llegó la libertad. Eso sí me da alegría, porque sé que va a salir a predicar, a testificar. Pero orar por la libertad física sin la espiritual para que siga malandreando, ñompireando, consumiendo vicio, haciendo el mal, mirando a quién robar, a quién atracar. No, hermanitos, no pierdan ese tiempo conmigo, porque no lo voy a hacer. No, primero lo espiritual, primero que Dios trate con él y lo haga una nueva criatura. Entonces, ahí en el chat, aquí en este en vivo, vuelvo y les comparto mi número. De hecho, desde mi página, porque tenemos una página, llama Pastor David Marulanda, ahí está mi número para que usted diga, ahí lo acabé de enviar, para que usted diga, oiga, hermano, él dice que nos ayuda para que algún pastor vaya, que está en Cali, yo no voy a Cali, a menos que me inviten a un programa a la cárcel. Bueno, sí, que está en San Andrés. Yo he ido a San Andrés a la cárcel, pero en eventos de la Nacional. Pero sí le puedo orientar para que un pastor vaya y le visite su pelado, ore por él, o su esposo, o su papá, o un familiar. Eso sí. Ahí les compartí el número. 321-235-1732. Pero por favor, es para los que están privados de la libertad. Porque usted me dice, mi esposo está preso del pecado. Pues todo el que esté sin Cristo está prisionero del pecado.
No, no, es exclusivamente para este caso. Bueno, acabamos de leer. Si utilizáramos la hermenéutica, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? Bueno, ¿quién lo dijo? Pablo. Estas son palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo puede uno estar seguro de eso? No es sino leer el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, y ahí vamos a encontrar que son palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? ¿A quién se lo dijo? A la iglesia de Dios en Corintios, a los santos, a los llamados a ser santos, a los santificados, bueno, en fin. Y todo eso suena hermoso, de manera que de ahí tomamos que estas palabras tan duras que hay aquí guardadas, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, bueno, ahí lo que está haciendo el apóstol es resaltando la obra de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pero ahora les decía, hermanos, no todos los que han llegado acá han sido lo menospreciado del mundo. O sea, no todos. Hay personas altilocuentes que le han entregado la vida al Señor. Hay personas que en el mundo son dignatarios, personas que están en eminencia, personas de alto poder han llegado al Señor, personas que jamás han estado en condición de arrastrarse en la calle, de ser pues la peor piltrafa de la calle y han llegado a Cristo, miles, o pudiéramos decir millones. Es, Pablo aquí está resaltando esa gracia de Dios y esa misericordia y dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ojo, lo está diciendo un judío, que para ellos los judíos, aparte de ellos eran, solo ellos eran el pueblo de Dios. Los demás éramos malditos, éramos perros, perrillos, éramos anatema, gente sin Dios y sin esperanza, gente sin salvación, incircuncisos. O sea, ellos hacia nosotros tenían los peores calificativos, ¿sí? Pero era un concepto de ellos, en su petulancia y altanería. De hecho, Dios a través de Moisés un día les dice, hermano, para el Antiguo Testamento, pero tú, Jerusún, te llenaste de grasa, te engordaste, y está hablando, usando tus palabras fuertes, pero realmente lo está hablando es del orgullo, te llenaste de soberbia, te llenaste de arrogancia, porque pues como Dios les había dicho que ellos serían el único pueblo especial, escogido, a pesar de que no habían sido el pueblo más grande, al contrario, eran los más pequeños, eran los más insignificantes, y Dios, pero Dios te escogió para que le sea pueblo especial. Les hizo daño, eso no lo tomaron con humildad y con gratitud, sino que se montaron en una película que para ellos, después de ellos, puros malditos, puros anatemas, puros perros, puro de lo peor. Pero en Malaquías, el Señor les zampa una bofetada y les dice que el nombre de él era grande y reverenciado en todo el mundo. Y Dios deja ver cómo personas incircuncisos y gentiles, Dios trató con ellos desde el Antiguo Testamento, como los que acompañaron a Jonás en el arca. Esa gente prometió e hizo votos al Dios único, como el general el leproso, que era un gentil, dijo, ve, a partir de ahora voy a tener respeto por el verdadero Dios. Y si cuando vaya al templo de un ídolo que mencionó, que vaya con mi rey y me incline, vea, Eliseo, me voy a inclinar por respeto a mi rey, porque debo hacerlo, porque no es tomado por un insulto, pero mi corazón a partir de hoy será para Dios. Entonces,
El asunto es que Pablo, lo está diciendo Pablo desde lo que ellos pensaban de nosotros. Son lo peor, lo menospreciado, lo que no es, lo malo. Pero ya lo traemos acá y vamos a ver, y hombre, no todos, no todos son así. Aquí ha llegado gente muy de alto nivel. Ahora luego uno dice, bueno, ¿y dónde está ya? O sea, literalmente así, así, sin anestesia, gente así. Ay, hermanos, vámonos entonces a los habitantes de calle, a los drogadictos, a los privados de la libertad, no todos, pero muchos de los privados de la libertad. Y uno ahí diría, este texto o estos pasajes, uno dice, oiga, si en algún lugar aplican al 100%, literalmente uno pudiera decir, en esos contextos, en esos contextos. Y entonces, porque para la gente, para la humanidad, en las cárceles, por ejemplo, para muchos está lo peor del mundo. Está lo peor, hermano. O sea, tienen a los privados de la libertad como lo peor. Y que las cárceles es lo mejor que les pudo pasar a esas personas. Es más, hay tanto repudio y tanto odio que incluso algunos desearían para ellos ni siquiera la cárcel, ni siquiera cadena perpetua. No, mucha gente pide cosas más drásticas, no voy a usar la palabra porque estos medios son muy tremendos, pero hay gente que anhelaría, si sacaran un proyecto de ley y lo sometieran a una votación en grande, digamos, convocar al pueblo, eso tiene un nombre, en el momento a un referendo, pues, a un referendo, ¿sí? Y hermanos, mucha gente votaría porque la sentencia fuera peor, incluso que la cadena perpetua, porque hermanos, lo peor del mundo. Entonces, desean verlos allá. Ojalá, hermanos, las cosas fueran más duras. Les decía, ahora días fuimos a colectar kit de aseo en la calle. Anoche estuvimos en una iglesia colectando kit de aseo y que Dios bendiga esa iglesia. Yo administro cerca de 2.000 privados de la libertad. Y hermanos, eso, un kit de aseo en Colombia vale 30.000 pesos en promedio. Póngale 30.000 pesitos barato. A 2.000 privados de la libertad, haga cuentas y verá. Anoche fuimos a una iglesia, Dios bendiga esa iglesia, ese pastor, por ese detallazo. Pero pues son 2.000 privados de la libertad. Y entonces nos botamos a las calles. Estos días vamos a ir a Isnos, ya mandamos una carta al alcalde que nos dé permiso de perifonear por las calles, puerta a puerta, en el comercio organizado, en los negocios, porque entendemos que las iglesias tienen hermanos, las iglesias tienen muchos compromisos. Entonces, les decía, fuimos a la calle y había gente que nos preguntaba, ¿y eso para qué es o de qué es eso? Cuando les decíamos que para los privados de la libertad, había gente que nos felicitaba, había gente que decía, uy, oiga, los felicito por ese gesto para con esa gente, por esa obra que hacen tan bonita. No, yo no tengo aquí kit de aseo para darle, pero tenga, llévese 20.000 pesitos, 50.000 y así. Hay gente que o da en efectivo o aporta, va y se compra una paca de papel, bueno, en fin. Pero otros, cuando les decíamos, no, eso es para los presos. No, hermanito, hay gente que dice, ¿para qué? Para los presos. Por mí esa gente. Y lanzan improperio, vulgaridad. O sea, para mí esa gente, no puedo decir las palabras, algunas por grosería, otras porque estos medios bloquearían el video. Entonces, hay un deseo, en miles o en millones hay un deseo que a esas personas le pase lo peor. Entonces, el concepto que muchos tienen de los privados de la libertad o de las cárceles es que en ellas está lo peor del mundo. Los peores
en atentar contra la vida de otro, los peores. Eso tiene su propia palabra, pero hay que omitirla. Los peores violadores, los peores violadores, los peores atracadores, esa creo que se puede usar, los peores en todo. Y por tales motivos, lo que les está pasando se lo merecen. Es lo mejor que les puede pasar. Ojo, pero no podemos olvidar que en las cárceles hay gente inocente. Escuche eso, hermano. En las cárceles hay gente inocente, ese detalle tampoco lo podemos olvidar, omitir. Incluso hay hermanos nuestros que han caído a prisión, servidores, predicadores, porque caer a una prisión es muy fácil, eso es la cosa más fácil que hay. El problema es salir. Un hermanito estaba haciendo mototaxi en esas ciudades donde eso es demasiado pronunciado, y un peladito, un niño, desde la ley toca decir un niño. Hey, fulano, desconocido, lléveme a recoger por allá tengo que recoger una vuelta, ellos tienen una jerga así. Bueno, el hermano contento porque le salía una carrerita doble, hermanos. El peladito iba a recoger un paquete, un fajo de dinero como producto de una extorsión. El problema es que el Gaula o anti-extorsión tenía todo el operativo montado. Cuando recibe el pelado la plata, lo rodean, le caen ahí. De una vez le leen los derechos y tal, y que jueques al peladito por ser un niño y se veía muy niño, habrá de chino de acá. Igual esos peladitos no los condenan, no hay cárcel para ellos, por allá en las correccionales, pero eso es para casos muy extremos de violencia. En este caso no. O sea, ese muchachito el mismo día le hubieran dado libertad. ¿A quién a quién le imputaron los cargos? Al hermano, líder de misiones en una congregación. ¿Sabe cómo salió en los titulares? Cayó alias el evangelista. Ojo, cayó fulano de tal, alias el evangelista, jefe de una banda de extorsión. Hermanos, llórelo, grítelo, órelo, ayúnelo, haga lo que quiera. Sencillo, demuestre que es inocente. Así es sencillo, pruebe que es inocente. El problema es que hay videos, el problema es que hay videos cuando el peladito recibe el paquete y pues ahí dicen que no, que es una bandola. El hermanito salió de prisión, obviamente, 4 años después. Entonces en las cárceles hay hermanos han caído a prisión. 4 años después logró salir de prisión. Entonces, ¿hay gente inocente? Sí, pero aparte de esos, hay un repudio, hay un enojo contra esas personas. Obviamente no son hermanitas de la caridad, obviamente no son angelitos que vinieron a una escuela, no. Es gente que ha hecho el mal, mucho mal, y que desde luego la ley es para los que hacen el mal. Ahora día les decía esto, lo que yo cuento no es para generar lástima, porque ni yo voy a sentir lástima por ellos. Sentiremos compasión, que es otra cosa. Hay una gran diferencia entre lástima y compasión. Y le llevamos la palabra y se las predicamos con amor, pero necesitan recibir a Cristo. De modo que frente a ese concepto, muchos piensan que siendo el evangelio tan bueno, tan puro y tan santo como lo es, no deberíamos ir a predicar a las cárceles. O sea, hay gente que dice, no puede ser que ustedes le lleven el evangelio a esa gente que no merece ni siquiera nada. O sea, esa gente no merece nada, esa gente lo peor que les pueda pasar. Pero resulta que el Señor Jesucristo dice que Él no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Y no los estratifica como solemos hacer nosotros. Nosotros los seres humanos le damos cierto estatus a los pecados. Este es un pecado más o menos, este es muy grave, este no tiene perdón, este por aquí, este por allí. No, para Dios es tan pecado
el adulterio ya consumado como mirar a una mujer con lujuria. Para Dios es tan pecado quitarle la existencia a alguien como el solo caso de odiarlo, de aborrecerlo. Eso para Dios es igual. Oíste que fue dicho a los antiguos, no le quitará la vida a otro. Mas yo os digo que cualquiera que odie a su hermano, que lo deteste, que lo repudie, ya es culpable. Es culpable de lo mismo. Dios mira las cosas diferentes. El pecado es pecado. Ahora bien, que no vale la pena ir a esos lugares, que no vale predicarles la palabra, porque hoy estoy en el tema, ¿valdrá la pena ir a las prisiones? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Valdrá la pena ir a esos lugares? Sabiendo lo que hay dentro de esos lugares, sabiendo que, como dicen muchos, allá está lo peor en cada área, ¿no? En cada área delictiva está lo peor. O sea, es que sí, es que está lo peor, lo menospreciado, lo botado, lo alegado. Vean, hermanos, hace unos 30 años, la cárcel de hoy se llama cárcel de Rivera, a unos 20 kilómetros de Neiva, del centro. Esa cárcel estaba en todo el centro de la ciudad de Neiva, la capital del Huila. Oiga, hermanos, ahí en el centro estaba. Hoy ese lugar lo convirtieron en algo emblemático. Es el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, el mayor centro de más prestigio del sur de Colombia, no del Huila, de Colombia. Eso es un lugar de reinados, de reunión de altos ejecutivos, o sea, eso es pues en duro, en todo el sur de Colombia. Ahí era la cárcel. Pero se reunieron el alcalde de turno, gobernador de turno, concejales de turno, cámara de turno, en fin. Dijeron ricos de turno, nada. Esto habla mal de la ciudad. Claro, hay una buena justificación, es el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, pues ahí está. La justificación es legal. Pero realmente detrás de las acciones hay intenciones. O sea, más que mirarlo por el POT, no. O sea, esto habla mal de la ciudad. ¿Cómo es que vienen los turistas de otros países y se van a encontrar que en el centro de la ciudad está la cárcel donde está lo peor? No, 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 no. Esta gente vamos a sacarla de acá. Y los mandaron a 20 kilómetros, a unos lotes inmensos, unas hectáreas, baldío. Bueno, si no hubiese un repudio como tal, pues más cerca de ahí, a 7 kilómetros, igual hay miles de hectáreas disponibles hacia la salida para Pitalito. No, 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 lejos. Muchas cárceles las envían lejos. Con eso se está diciendo, con esa gente nada que ver, no queremos nada con ellos, no los queremos cerca, son lo peor, lejos con ellos. Entonces, ¿valdrá la pena ir a esos lugares? ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, verso 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ojo, y hasta lo último de la tierra. Le decía ahora Díaz, ¿y dónde queda lo último de la tierra? ¿Quién puede decir esto es lo último de la tierra? Bueno, los de Mocoa, Putumayo sí pudieran decir, aquí tenemos lo último de la tierra. Sí, ¿cómo se llama? El fin del mundo. En Putumayo, en Mocoa, hay un balneario, sitio turístico. Dicen que es un paraíso, que eso es una cosa espectacular. Dentro de la selva. Hay que caminar unas 2, 3 horas y es allá, las profundidades de la selva, unas cataratas, dicen que es hermoso y así le llaman, el fin del mundo. Pero no es más que un título de un centro recreacional. Pero hablemoslo en serio. ¿Quién puede decir este es el fin de la tierra o lo último de la tierra?
Pudiéramos decir que Alemania, pudiéramos decir que Japón, pudiéramos decir que la China y la Conchinchina. Pero y si le preguntamos a ellos, para ellos, ¿cuál es lo último de la Tierra? Pues pudieran decir también que Colombia, que Venezuela, que Suramérica. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? De manera que sin volverlo una doctrina, porque hay que ser muy cuidadoso de esto, los conceptos personales no los podemos volver doctrina. Pero yo, desde el corazón de un pastor carcelario, yo digo, hombre, lo último de la tierra es aquellos lugares donde nadie quisiera ir, donde nadie sería la última opción. Por ejemplo, un hospital. Como están los hospitales, hermanos, que no le cabe un alma, que la gente agoniza ahí y que hasta se mueren ahí esperando que los atiendan en urgencias. Hermanito, vea, uno va al hospital solo por 2 o 3 razones, nada más, por nada más. Número uno, porque uno sea el paciente que necesita que lo atiendan urgentemente. Número dos, porque tiene que ir a visitar a un ser querido, el hijo, la esposa, un accidente, una enfermedad grave, algo pasó y uno va. O en el caso de los pastores, número tres, pues porque nos piden que por favor una oración. Bueno, es solo por eso. Eso uno no va a querer ir a un hospital así de folclore, de alegría. No, solo eso. La semana pasada fui a orar por un hermano de una hermana de la iglesia. Fui a orar por él. Fui a hablarle del Señor. Fui a darle una palabra de aliento. Y aproveché para darle un cariñito. Bueno, no podemos creer que solo somos nosotros los que tenemos que recibir. ¿Quién se inventaría esa doctrina? Esperar siempre que alguien nos dé. No, uno como pastor, si va a orar por un enfermo, ese enfermo necesita lo espiritual, necesita una palabra de aliento. Eso es lo principal. Pero uno debe entender que la persona que está acompañando al enfermo tiene gastos, que taxi para acá, taxi para allá, que este medicamento no se lo cubre el sistema de salud, que no tiene para el almuercito, que se pasó la noche entera porque pues tiene que acompañar al enfermo porque es un adulto mayor. Por Dios santo, no se trata solo de orar. La fe sin obras es muerta. Cuando yo voy a un hospital o a visitar a un enfermito, es un deber, pero un deber con gusto, con alegría, compartirle. Pero las ovejitas, algunas ovejitas, han sido, se han entrenado tanto a que son las ovejas que dan. ¿Te puede creer que esa hermana me recibió? No, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? Si yo lo llamé, soy yo la que le dije, ¿cómo se le ocurre a usted? Y no me recibió. Ahí se los puse en el mostradorcito, en un nochero. Le dije, hermana, entienda que usted aquí va a tener muchos gastos. Pero hermanos, eso no es de alegría que uno va a un hospital. No, hermano. Yo, en mi caso, esas 3 razones. Porque yo sea el enfermo, el que necesita urgencias, porque mi esposa, un hijo, un familiar, o para ir a orar por un enfermo. No más. Esos lugares, la gente, hermano, la gente no quisiera ir a esos lugares. Yo diría, hombre, yo le digo a la familia, déjeme morir en paz. Si ustedes me ven pues ahí enfermo, déjenme aquí en la casa. Preferiría morir aquí en la casa. Pero no, obviamente la familia lo ve a uno grave o inconsciente y se lo trastea para un hospital. Pero eso es de las peores cosas. Otro lugar, último de la tierra, sin volverlo una doctrina, conceptos, conclusiones, la cárcel. Hermanos, la cárcel. Una cosa es uno ir a predicar 2, 3 horas a una cárcel y otra cosa es vivir allá adentro todos los días. Hermanos, eso es de locura. La cárcel, eso es una cosa de lo más horrible. Allá es donde el hijo llora y mamá no está para chocholearlo, para consentirlo, para decirle mi bebé. Maduremos, padres, maduremos. Ese cuentico, un hombre
30 años y con pelos hasta en las orejas, y usted a todas horas que mi bebé y su bebé hace cosas pilatunas, le está metiendo vicio en la casa, le está robando, y que mi bebé, no, los bebés es hasta los 18 meses, hasta los 18 meses es un bebé, después es un niño, después es un preadolescente, después es un adolescente, después es un joven, después es un adulto joven, después es una persona madura, después es un adulto mayor. Ese cuentico de mi bebé, de mi niño y estar consintiendo lo que tú no haces con tus hijos, de criarlos, de enseñarlos, de disciplinarlos, lo que no aprendan ellos a las buenas en la casa, posiblemente lo tengan que aprender a las malas dentro de una prisión y no va a estar usted para estarlo consintiendo y acolitándole todo. Es mejor reprende al niño para no perder al hombre. Es mejor reprender al niño para no perder al hombre. Disciplínalos con amor, pero hay que disciplinarlos. Les he testificado muchas veces, la última güetera al hijo se la di 4 años, decidí que no le daría más güete, pero eso sí, la palabra, siempre con la palabra. Y cuando ya necesidad de dar palabra dura, la daba. Ahí están, todos 3 le sirven al Señor, nuestros hijos. A mí me gustaría ver a mi hijo en la cárcel, pero no como un ampón, como un delincuente, sino predicando la palabra de Dios. Pero no, al menos no, uno no ve, pues los muchachos, ellos tienen sus propios proyectos, y gloria a Dios, desde que sean proyectos en Dios, qué bendición. Entonces la cárcel, usted entra a una cárcel y usted se va a encontrar presos patinando. Patinando es desde una pared hasta la otra, y hay pabellones grandísimos. Ahí pasan 2, 3 horas patinando. Su mirada ida, su rostro lleno de problemas, rostros llenos de tristeza, rostros confundidos como en un laberinto sin salida. ¿Qué hago? ¿Para dónde arranco? Ya a algunos abogados ya se le ripió la casa, el carro, la finca. Aparte de eso, lo hizo meter en deudas, lo ilusionó y se metió en deudas, rostros confundidos. Vuelvo y le digo, esto no lo cuento para generar lástima, no. Hay que entender que se ha infringido normas universales, nacionales, morales, espirituales, familiares, y el pecado siempre va a traer consecuencias. Pero lo que quiero decir, la cárcel es de los lugares de la última tierra, hasta lo último de la tierra. Cuando un privado de la libertad va por primera vez a una prisión, se le altera el sistema nervioso, a algunos les da taquicardia, otros que nunca han sufrido de la tensión se les altera la tensión, al hipertenso se le vuelve, eso la tensión se le dispara. Ya condenados los llevan hacia el patio y casi que a los empujones porque hay mucho angustia, mucha zozobra. Y cuando llegan a la reja, eso toca meterlos a los empujones, porque no quiere ir a ese lugar. No fuimos diseñados para estar cautivos. El hombre fue diseñado para andar en libertad, disfrutar de la vida, del mundo, la familia, la esposa, los hijos, la economía, el trabajo. Así que esas cosas vienen como consecuencia del pecado. Y toca empujarlos. Y se encuentra con algarabía y patios donde ya saben que X persona va a llegar, ya está en la prensa el día que cometió el delito, y allá le arman una terapia. En la cárcel usan mucho la palabra terapia, y dependiendo del delito, allá los esperan con gritos, dándole duro a las cosas metálicas y con insultos. Eso es una cosa, hermanos, horrible. Por eso, no todo pastor sirve para esto. Y no les podemos llamar cobardes. Por Dios, hermano, no se puede. Esto es un ministerio. Yo he llevado pastores que aquí afuera, en el contexto de iglesia, en Cali le llaman caballos. Así les dicen en Cali a los predicadores que en otras regiones le dicen bombas, en Cali le llaman caballos. Bueno, uno no entiende el inicio, el origen, porque la Biblia lo que dice es no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento.
Pero bueno, habría que mirar de dónde surge eso. Y hemos llevado personas así, de renombre, predicadores de convenciones, porque en las cárceles hemos podido hacer confraternidades por lo alto. Entonces vamos a traer un caballo, como dicen en Cali, una bomba, un predicador duro, y uno los lleva. Algunos, a mí me lo han dicho, al salir ya del evento, levantan las manos en símbolo de libertad y me dicen: Marulanda, por aquí no vuelvo ni loco. Puedes seguir contando con mis oraciones, voy a orar por la obra carcelaria, vaya a la iglesia y le colecto kit de aseo, le doy una ofrenda para la obra carcelaria, pues porque no vuelvo. No se le puede llamar cobarde, no hay por qué insultarlo, no hay por qué tratarlo mal. Son ministerios. Bueno, lo que se siente dentro de una prisión, el ambiente espiritual, usted no se lo imagina. Hay días que los que vamos a predicar a las cárceles llegamos de una cárcel para la cama. Escúcheme bien, llegamos a la cama. No estoy hablando de enfermedad, no. Una pesadez tan impresionante que uno sale como si hubiera en esos tiempos de bolear machete o asador en el campo, porque yo soy campesino, de origen campesino. Hermano, uno sale como si se hubiera enfrentado a una montaña de rastrojo, débil, acabado. Quien no conoce este ambiente, pero ¿por qué? ¿Será que estoy enfermo? No, no es enfermo. Es que el cuerpo, es que se desató una guerra espiritual mientras uno predicaba y ministraba en un ambiente espiritual hostil. Bueno, allá están los demonios amontonados. Y uno no sabe, uno no lo ve con estos ojos como el siervo de Eliseo que no veía, solo vio el ejército enemigo, pero no los ejércitos celestiales. Pues ahí hay un ambiente espiritual y hay una guerra que trasciende al cuerpo, o sea, afecta el cuerpo y uno sale de cama. Entonces, no todo el mundo sirve para eso. Es un ministerio que Dios nos ha dado. Recuerde que Pablo dice: a unos constituyó, nombró, delegó, les dio una autoridad. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay ministerios. Entonces, lo último de la tierra puede ser una cárcel, hermanos. ¿Quién va a una cárcel así de mera voluntad, así de folclore, de alegría? No. Igual que en los hospitales. Número uno, porque uno sea el sindicado de un delito o lo condenaron y lo llevan de rastra para allá. Lo llevan en un furgón de la policía para entregárselo al INPET, ya va esposado, va para la reseña. Número dos, porque uno va a visitar un familiar, le cayó un hijo a la cárcel, el papá, un tío, el abuelo, un hermanito, la esposa, o un hermano de la congregación muy amigo. O número tres, en el caso de nosotros, porque Dios nos ha delegado. Pero así de mera alegría, no. Hace 23 años que comencé a iniciar a predicar. En esos tiempos, hermanos, nos daban un trato casi que igual al privado de la libertad. Oiga, de despojarnos de nuestra ropa, hombres y mujeres. Obviamente cada uno en sus secciones, ¿no? A las hermanas que ingresaban, una guardiana las entraba por allá una pieza y total. Hermano, como Dios la trajo al mundo, como Dios la trajo al mundo. Y una vez despojados de los vestuarios, agáchese. Eso era horroroso. Habían pastores que iban o hermanos que iban una sola vez y nunca más volvían. Eso era de lo más humillante, hermano. Y entonces, ¿quién los manda a meterse por allá? Las almas, los resultados, los frutos que uno ve. Recuerda, es como una mina, como el que se mete a una mina y comienza a encontrar oro, diamantes, piedras preciosas. Uno tener esa humillación. Bueno, se reunieron miles de presos en Colombia y elevaron una demanda, y familias y abogados que tenían familiares, eso demandaron al INPET a nivel nacional. Fue una demanda poderosa. La ganaron
y el INPEC tuvo que poner en todas las cárceles, se prohíbe rotundamente despojar a las personas de su vestuario, a las visitas. O sea, lo tuvieron que, hermano, decrétese, publíquese y cúmplase. Por eso de los derechos humanos, porque es una cosa muy denigrante que a uno lo despojen de sus vestidos. Mire, a un médico que toca, las mujeres que van al ginecólogo, la citología, cuando uno va a hacer un examen de testículos, cosas así, o el que le van a hacer el examen de próstata, el antiguo, hermano, es un médico. Esa gente está cansa, hermano. Eso, un cuerpo más, un cuerpo menos, ¿cuál es la diferencia? Un ginecólogo puede atender en el día, puede hacer 10, 20 o más citologías, pero para el paciente eso es la cosa más horrorosa. ¿Cuánto quisiera uno ya que solo, que en la sangre saliera todo lo que necesiten? Todo, pero no. Entonces, ¿por qué vamos a esos lugares? ¿Vale la pena ir a las cárceles? Sí, mi hermano, sí vale la pena. Dios de esos lugares está levantando hombres y mujeres para gloria y honra de su nombre. Hermanos, en todos estos años que llevo predicando en las cárceles de Colombia, especialmente en el Huila, que es mi campo principal, Dios ha sacado, está sacando y seguirá sacando gente que lo alabe, gente que lo adore, gente que el juez los declaró no aptos para la sociedad. Cuando el juez lo condena está diciendo no eres apto para la sociedad, eres un problema, eres un peligro, usted tiene que estar encerrado y lo condena a 20, 30, 40 años y hasta más. Pero Dios, tomar hombres y mujeres de esas y convertirlos en hombres de bien, en mujeres de bien y en tremendos predicadores. Manos de las cárceles sale gente, mano, unos predicadores que no usamos el término, lo voy a usar, no es bueno, pero la gloria es para Dios, pero uno se siente orgulloso. Uno ver a alguien que uno bautizó, que uno evangelizó, o que un hermanito del grupo de apoyo lo evangelizó, porque esto es un trabajo en equipo, no solo yo tengo 100 que me ayudan, más los hermanos, hay hermanos que nunca van a la cárcel, pero ese que le dice a uno, hermano, vea para un refrigerio, usted está ayudando. Esta semana llevé a los obreros carcelarios a refrigerio, porque alguien me dijo, hermano, lleve los obreros carcelarios. Otro, hermano, vaya, cómprese unas Biblias. Este trabajo es un equipo grande. Y uno ve predicando esos hombres, esas mujeres, esos pelados jovencitos, pero predicando con unción. Eso da orgullo, pero sabemos que la gloria y la honra es para Dios. ¿Con qué se está haciendo todo esto? Con el poder glorioso del Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Dios puede hacer de un cleptómano, como suena de bonito, ¿no? La psicología le pone nombres. Les he venido diciendo, lo que la ley llama delitos, la Biblia lo llama pecado. Y muchas veces lo que la psicología llama trastornos y cosas, a veces es pecado y a veces están endemoniados. Digamos a veces, no digamos pues que todos, pero uno lo mira desde lo espiritual y uno dice, un cleptómano. Cleptómano es una persona que tiene que robar sí o sí. O sea, le es una obligación robar. Bueno, para la psicología es un trastorno. Para uno como pastor, uno dice, y detrás de ese trastorno, ¿qué era lo que hay? ¿Cómo es que una persona tiene que robar? Porque si no, se desespera, le da ansiedad, le da angustia, le pican las manos y comienza a patinar y es desesperado mirando a quién. Bueno. Bautizamos un hombre en la cárcel de Bogotá, Dios, allá a los obreros carcelarios. Dios trató con él teniendo la soga al cuello. Un cleptómano, eso suena hermoso, no, un ladrón, empedernido, una rata. Hay jerga más ordinaria. Oye, hermanos,
ladrón internacional, deambuló por países robando. Por allá lo cogieron en Ecuador, hermanito, le metieron la linchada del siglo. Al compañerito de él le quedó colgando un ojo de la muñequera que le zamparon. En Ecuador, cuando un colombiano que esté robando o haciendo otras cosas graves, eso es un riesgo que ahí de una vez le den su sentencia. He visto videos donde hermanos les riegan combustible y se dan la pela de grabarlos. En vivo, hermano. O sea, ahí delante de todo mundo en Ecuador. Esa gente tiene, si logran atrapar a uno, a este lo atraparon con el compañero y le dieron golpes, patas, hasta más no poder. En esa llegó un señor de la policía, un colombiano, y logró protegerlo, logró arrebatarlo de esa gente. Bueno, estuvo en prisión, golpeado, vuelto una nada. Él dice que el primer encuentro que tuvo con Dios, voy a ver si estos 2 minutos, ahí bendito, el primer encuentro que tuvo con Dios, él dice que él sí le llama espíritus, él reconoce que esos son demonios. Él dice, hermano, la psicología le llama cleptomanía. No, yo desde mi experiencia, esos son demonios. Porque teníamos que hacerlo todos los días. No podíamos pasar en blanco porque eso era horrible. Entró una señora, un cajero electrónico, y ellos eran en la juega, y es un visaje, ellos así desesperados. Ellos vieron cuando la señora sacó el fajo de billetes, lo echó en la cartera y se le pegaron, él con el compañero. La alcanzaron y así, con arma y con ese visaje, bájese, y ellos andan todo raro y miran todo raro y hablan todo raro. Y la señora les entregó la carterita donde echó el fajo de dinero, que ellos lo vieron, escuchen, ellos vieron cuando ella echó plata. Y pegan a huir porque siempre es así, son peligrosos, si tienen que acabar a alguien lo acaban, pero una vez efectuado el delito se pierden, les da un desespero, les da un delirio de persecución, el impío huye sin que nadie lo persiga, y ahora comienzan los dos a manotear, y que entonces que me va a robar, y entre ellos pelean por el botín. Llegaron por allá a cierto sitio, ya lejos, abrieron la cartera y escuchen, ninguna plata. Fue lo que vieron en su desespero, en su frenesí y en su deseo. Era una Biblia. Una Biblia fue lo que encontraron en esa bendita cartera. Y el uno al otro se decían que Dios les estaba hablando. Uy, Dios nos está hablando, hermanos, y así en esa jerga de ellos. Dios quiere sacarnos de esto y qué tal. Bueno, pero siguieron. Cayeron a prisión, vinieron a Colombia, siguieron en sus fechorías, pasaron los años delinquiendo, haciendo el mal. Hasta que ya, hermanos, uno de ellos cae a prisión, le van a condenar una condena grandísima. Ya ese día viene la excepción, viene la reflexión, todo lo que han hecho y vea, ahora en una prisión. Y se fue a quitar la vida. Fue a colgar unas sábanas, amarran sábanas y muchos han hecho eso. Y cuando fue a talonear el butaquito para quedar ahí colgando, así, con el rabillo del ojo, miró un libro botado, como si fuera un pedazo de basura, porque hay gente que trata la Biblia de lo peor. Él miró un libro, allá botado en el piso, como una basura, y le dio curiosidad de leerlo. Fue y lo abrió, y el primer texto que leyó decía, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje honradamente para que tenga para sí y para compartir con los demás. Dijo, uy, pero ¿cómo así? Se quedaba aterrado. Abría en otro lado y tome la palabra de Dios. Hoy es un tremendo predicador, un pastor de evangelismo carcelario. La esposa que le ganaba a él consumiendo droga, ahora es la esposa del pastor. Dígame si no vale la pena ir a esos lugares. Vale la pena, hermanos. Entendemos a los pastores que no tienen ese ministerio. No los criticamos. Personalmente yo no los critico. Qué bueno que tampoco nos criticaran, que no, que es obra carcelaria, que eso no sirve, los pastores años ahí y su economía, no, eso ahí no hay futuro económico. Bueno, digan lo que quieran. Pero cuando uno tiene este ministerio, Dios es el dueño del oro y la plata.
Dios a uno le puede regalar cosas, hermanos, que lo dejan a uno aterrado. Antier me entregaron la escritura de un lote. ¿Cuándo? Dígame, ¿cuándo yo, cada vez que me tocaba en el tema de Marulanda, su casa, usted no tiene ni un lote, hermano, usted no tiene un carro, usted, su hija va para la universidad y usted qué, déjeme sano. Yo a veces contesto con esa jerga, déjeme sano que esto es lo mío. Antier un hermano fue a una notaría, me dijo, Marulanda, págamelo como quiera, pero ya tenga como quiera. Entonces ahora si me da 1.000.000, si me da 500, si me da 200, tenga, páguemelo. Y dijo, y si quiere construirlo ya, construyalo. Y si quiere venderlo, véndalo. Es su lote, páguemelo como quiera. Hermanos, Dios, así como Dios hizo eso, puede de un momento a otro regalarme para una casa. Y si no, dijeron los de Babilonia, y si no nos libra, y si no veré con mis ojos una casa propia, no importa, seguiremos sirviendo al Señor, seguiremos yendo a las cárceles. Y si algún día voy a una congregación, es porque esté rotundamente seguro que Dios me dijo, ya está bueno, ya cumplió su ciclo, váyase para una congregación. Pero mientras tanto, seguiré predicándole a presos y a población drogadicta. ¿Vale la pena ir a esos lugares? Sí, 1,000,000 veces y 1,000,000 y 1,000,000,000 de veces vale la pena ir a esos lugares. Démosle gracias al Señor. Y no olvide, yo lo ayudo a contactar a un pastor para que vaya y le visite su pelado, su familiar. Ahí les había puesto el número. O entran a mi página llama Pastor David Marulanda, página de Facebook. Y ahí está mi información. Y vamos a orar por los pelados. Pero por favor, no confundamos. Yo quiero ser claro. Cuando yo le digo orar por presos, no me refiero a presos del pecado solamente, no, a personas que están dentro de una prisión. Y ayudarlo a usted para que un pastor se lo visite, lo evangelice, le hable de Dios. Oremos por esos muchachos. Oremos por su familiar que está privado de la libertad o en las drogas. Hagamos una oración y terminamos. Oremos por ellos. Soberano Salvador, para siempre reina, mi Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por esta oportunidad tan bonita, tan linda de contar todo esto del ministerio que tú has puesto en mis manos para servirte, Señor. Gracias por los miles de privados de la libertad que tú has salvado. En nuestros registros nacionales creemos que más de 25,000 privados de la libertad hemos bautizado en tu nombre. No todos perseverarán, pero un gran número. Y muchos de ellos con su testimonio han ganado a sus esposas, sus hijos, sus familias, sus padres. Pero allá tenemos miles de hijos de hermanos privados de la libertad, familiares de hermanos, un hermano, un tío, un abuelo, el papá, los hijos, la mamá. Te rogamos, Señor, por ellos. Úsanos, úsanos a favor de ellos, de los amigos. Danos palabra de unción, de autoridad. Permítenos llegar a miles de privados de la libertad con esta palabra que da verdadera libertad. Llénanos más y más de tu Espíritu Santo, de esa unción que pudre los yugos. Usa a nuestros jóvenes que están incursionando en este ministerio, dales esta pasión, Señor, por el evangelismo carcelario. Llame a otros jóvenes a este ministerio para que haya el relevo generacional. Y Señor, te ruego por los hermanos que tienen hijos en las cárceles. Consuélalos, ayúdalos y dale sabiduría para pedir. Porque más que esos pelados necesitan libertad física, Señor, lo que necesitan es libertad espiritual. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén.